esta oración tomada de una réplica que diga los mártires que nos que en este espacio, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Buenas noches. Mártires, son tantos los que han dejado una huella en muchos corazones. Mártires son las luces que iluminan las nieblas del corazón opacado por la injusticia en esta hora de inequidad. Son semillas sembradas en tierras campesinas e indígenas, en pueblos que celebran la vida en sus cosechas y logros. Mártires son hombres y mujeres que en su vida cotidiana mostraron amar hasta dar la vida, al modo como lo hizo Jesús. Mártires son hombres y mujeres que caminaron por estas tierras centroamericanas, empapadas de sangre inocente. Mártires son hombres y mujeres creyentes en Jesús, con una espiritualidad con sed de justicia, equidad y solidaridad. Mártires son amigos de camino, son guías que nos ayudan a no perder la ruta, señalan el horizonte esperanzador donde la vida tiene la última palabra. En estos años, mártires son defensores y defensoras de los bienes naturales y de los territorios, como Berta Cáceres, que cuidan y defienden ríos y esta casa común. Y unidos a todos los mártires que Monseñor Romero los unificamos simbólicamente, quedamos en este espacio reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, darles nuevamente la bienvenida. Fray Anselmo lo ha estado haciendo. Ya dimos las orientaciones de que pueden poner su nombre. Vamos a participar. Escucha. René, disculpa, no se escucha. Yo no. Ahora sí, sí, ya. Disculpe. Decía de que muchos ya nos encontramos en otros espacios y que otros son nuevos en este espacio, que la escuela, el equipo, que varios estamos aquí de la escuela de Fray Cosme de Soto, mártir, igual como tantos de esta América Central y Latinoamérica, nos une y nos inspira. Y hoy con Monseñor Romero, que ya bien lo introducía Raúl, en unidad con él, como símbolo, vamos a tener este espacio entre el arte y la reflexión, entre el camino y la experiencia, entre esos encuentros que surgen de la presencia donde estamos. Y para este caminar tendremos a Fray Anselmo Maliaño, nicaragüense, que ya muchos lo conocen en su trayectoria franciscana, del cual donde ha servido en muchos lugares, entre esos en el Centro Franciscano que tiene sede en Guatemala, y él se ha dedicado a la espiritualidad. En este momento reside en los eremitorios en Costa Rica y es miembro de la Comisión
de formación permanente para la provincia franciscana. Él siempre ha estado atento de la formación y aportando, iniciador en esta escuela de Cosme Soto. En sus estudios está la teología, la licenciatura y una maestría en filosofía. Pero su hobby es la historia, así que tiene esa parte trabada él, ¿verdad? Él se dedica a investigación histórica. Y es un poeta, un artista, que tiene esas facultades, esas cualidades. Bien, tendremos también con nosotros en la dinámica de este foro a David Romero, que también lo conocen muchos y otros que han participado con la escuela. Él tiene toda una trayectoria pastoral y académica en la universidad y también de colaboración con el Ministerio de Educación en El Salvador en temas didácticos desde la perspectiva social e historia del país. Así que su gran tiempo lo ha dedicado a la docencia, tanto por vocación como por profesión. Un franciscano desde muy joven, siempre ha estado con esa inquietud y fue en ese espíritu de Francisco que nos damos para iniciar esta escuela Cosme Soto con sentido y espiritualidad franciscana. David es igualmente licenciado en teología, con máster también en teología, y en este momento está terminando su doctorado en teología enfocado en las homilías de Monseñor Romero. Así que tenemos a alguien que en su corazón y en su mente va a podernos aportar bastante sobre San Romero, como le cantamos y le decimos hoy. René Flores, quien les servirá en esta coordinación, fraile franciscano de la provincia, del mismo gremio que Anselmo, viviendo en Panamá. Y también estará Raúl Méndez, que ya nos saludó, atento a los cambios o a los aspectos técnicos y la guía de todo el foro y este diálogo que abriremos en este momento. Bienvenidos nuevamente, paz y bien. Paz y bien, Fray René, gracias. Y gracias a las hermanas y hermanos que nos acompañan. Alrededor de 32 estamos en esta aula virtual, así que ya iremos presentando la dinámica. Se presentarán poemas, luego escucharemos comentarios y reflexiones al respecto. Hay un tiempo determinado que ustedes se irán dando cuenta que tienen nuestros expositores, y habrán 2 momentos de intercambio de diálogo de algunos de ustedes, de los que están presentes, quienes quieran aportar. Ya diremos el momento para compartir, sintiendo esta poesía y sintiendo las reflexiones que surjan. Así que nos iniciamos con este momento. Amenazado de muerte. Debo decirle que como cristiano no creo en la muerte sin resurrección. Si me matan, resucitaré en el pueblo salvadoreño. Se lo digo sin ninguna jactancia, con la más grande humildad. Como pastor, estoy obligado por mandato divino a dar la vida por quienes amo, que son todos los salvadoreños, aún por aquellos que vayan a asesinar. Resucitaste en tu pueblo, siendo la voz de los pobres, profeta salvadoreño, Oscar Arnulfo Romero. Resucitaste en tu pueblo, siendo la voz de los pobres, profeta salvadoreño,
mancharon las manos con la sangre del profeta. Nosotros somos latinos de tierra salvadoreña y grandes en dignidad en San Arnulfo Romero. Por Cristo quien te consagra, profeta y mártir del pueblo, y sé Latinoamérica, santo de todos los pueblos. Resucitaste en tu pueblo, siendo la voz de los pobres, profeta salvadoreño, Óscar Arnulfo Romero. Es una esperanza llamando a la conversión, pues miraste en el pobre tristeza, hambre y dolor. Aquellos que han olvidado hacer vida el evangelio deben de seguir tus pasos y ser la voz de ese pueblo. Exige justicia, un evangelio hecho vida. Cuando marginan al pobre, es Dios quien clama justicia. El día en que te mataron, la bestia estaba sedienta, matando a muchos hermanos, hijos queridos del pueblo. El profeta nunca muere, eso lo dijo Romero. Si llegaran a matarme, resucitar en el pueblo. Si llegaran a matarme, resucitar en mi pueblo. Resucitaste en tu pueblo, siendo la voz de los pobres, profeta salvadoreño, Óscar Arnulfo Romero. Resucitaste en tu pueblo, siendo la voz de los pobres, profeta salvadoreño, Óscar Arnulfo Romero. Bien, con este canto que hemos escuchado y que nos anima a profundizar en la experiencia martirial de Monseñor Romero, y queremos compartir con ustedes el contexto y cómo surgió este poema que se llama Sentir con la Iglesia Martirial. Resulta que en el año 1998 tuve la oportunidad de visitar algunos lugares martiriales en El Salvador, que por supuesto no conocía porque yo soy nicaragüense. Entonces, al entrar en contacto con estos lugares martiriales, sobre todo la Capillita de la Divina Misericordia, donde fue asesinado Monseñor Romero, y luego la UCA y también la catedral, en la cripta de catedral, son lugares bien importantes para mí, para todo este sentir que surgió en mi corazón. A partir de ahí comencé a escribir en mis sentimientos y a expresarlos de alguna manera. Y eso tiene pues un contexto, ¿verdad?, con la espiritualidad de Monseñor Romero. Primero, ver toda esa realidad que está viviendo el pueblo, la violencia, el conflicto que va acrecentándose cada vez más. Y estas realidades
Monseñor Romero la siente profundamente y a la vez no puede evadirla. La primera de ellas es la masacre de las 3 calles en Usulután, donde es asesinado un delegado de la palabra de Dios. Este acontecimiento doloroso toca el corazón de Monseñor Romero y lo hace más sensible. Se indigna frente a esa realidad de sufrimiento y de muerte que vive su pueblo. Al mismo tiempo, a la luz del Evangelio, nace y se desarrolla una actitud profética, una fuerza sin parangón en la iglesia salvadoreña. Romero se enfrenta a esas circunstancias políticas. Como pastor, siente esa resistencia al mal que mediante la guerra sigue causando más dolor y sufrimiento en todo el país. Por otro lado, el Evangelio es devolución de la mirada del que sufre, del pobre y del marginado, que es obligado por el poder de turno a cargar con una pesada cruz. De modo que hay otros en esa dinámica que solamente ven la perversa impostura cubriendo su rostro con su propia máscara moral ortodoxa. Un ocultamiento del mal, del dolor y del sufrimiento de los otros. Un prolongar la cruz en silencio. Asimismo, la resistencia del pueblo que busca un cambio de paradigma, otro tipo de sociedad salvadoreña. Monseñor Romero va enfocándose más en la estructura del sentir que con lo fáctico de la realidad, sin olvidar, por supuesto, esta última. En esta larga y compleja historia salvadoreña hay una resistencia subterránea que se visibiliza en el canto, en la poesía, en el baile, como una fuerza identificadora. Bien, voy a compartir el poema Sentir con la Iglesia Martirial. Sangre del mismo Evangelio, alianza restaurada en la montaña, pobreza que alcanza el martirio, carne del mismo Cristo en la cruz, sangre inagotable, fuente ecuménica, voz de la voz pregonera del amor, cruz que custodia a los mártires. Palabra contra palabra, santuarios lujosos y vacíos, ídolos de la muerte, sombras de sangre, devoradores del polvo derrotado, pastor y lobos violentos, los de siempre disfrazados, que acechan a todas horas, otra vez, Caín y Abel, muerte y resurrección. Bien, un gusto saludarlos a todos. Hacemos esa dinámica, ¿no? Fray Anselmo va explicando el contexto del poema, recita parte del poema, que no es todo, ¿ya? Y reaccionamos, o reacciono primeramente con respecto a esto que hablamos del sentir con la iglesia martirial. Siempre nos hacemos la pregunta, celebramos a Monseñor Romero, pero la responsabilidad histórica como cristianos se nos va diluyendo. Y esto sí hay que pensarlo bien. Cuando decimos sentir, no es simplemente aquella condición de compasión o con condescendencia, sería mejor la palabra, que yo le regalo un 5 a un pobre. No, el sentir es algo más profundo, que compete toda la sensibilidad humana. Es decir, si hablamos de iglesia de los pobres, estamos hablando no simplemente de una condición sociopolítica y una elección simplemente para descartar a los que no son pobres.
sino que hablamos de la iglesia y los pobres porque en principio debe sentirse el amor hacia los pobres, que es el amor que sentía Cristo. Por eso son los relatos, en este caso, por ejemplo, del samaritano. ¿Por qué tiene que ser una iglesia martirial? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué no puede ser una iglesia tan cómoda, tan tranquila, paz y bien para todos? Fantástico, ¿ya? ¿Por qué tiene que ser una iglesia martirial? Porque la iglesia, si no le golpea la realidad, y la realidad que más duele, entonces no sé qué tipo de iglesia es la que representa. La iglesia verdadera de Cristo es la que la realidad le golpea y le duele, porque son hermanos. Y ese dolor es lo que provoca, Monseñor Romero, ese delito. ¿Cuál delito? Ese delito de romper con lo establecido. No es correcto como llevamos las cosas de este mundo. Esto no es nuevo, ¿no? Cuando hablamos de iglesia martirial o sentir con la iglesia, no es nuevo. Esto viene de una expresión que en el Concilio Vaticano II hay un cardenal que se llama Giacomo Lercaro, ¿no? Es obispo de Bolonia en Italia. Después de haberse callado en la primera sesión del concilio, el 7 de diciembre de 1962 comenzó y pronunció un discurso memorable. Se ha pasado casi 14 días callado, pero ahora él va a hablar. ¿Y qué es lo que dice? El misterio de Cristo en la iglesia es siempre, pero sobre todo hoy, el misterio de Cristo en los pobres, porque la iglesia es la iglesia de todos, pero sobre todo es la iglesia de los pobres. Con esta última expresión del Papa Juan, Lercaro quiso subrayar que no solo la iglesia debía ser para los pobres y ayudándoles en sus apremios, sino que la iglesia debe ser de los pobres. Y esa es la condición que Monseñor Romero va a entender, no solo en su ministerio como arzobispo, sino va a entender como sacerdote. Esa faceta tenemos que escudriñar más, esa parte de Monseñor Romero como sacerdote, que uno dice, ya vamos a hablar de ese tema de la conversión, si es que hablamos de conversión, ¿qué tipo de conversión hablamos? Pero es iglesia de los pobres, donde los pobres tienen activamente un privilegio y son los que llevan el desarrollo de la iglesia. Es lo que ahora nos suena con el Papa actual, Francisco, ¿no? Que nos está hablando de una iglesia que la llevan los pobres. Pero para eso necesitamos que los pobres tengan conciencia y se puedan educar y se puedan desarrollar en toda la plenitud de la palabra. Entonces, tenemos que darle cabida. Hay una palabra que se habla de la tradición de la iglesia que se hace en esto en latín, ¿no? El sensu fidei o el sensus fidelium. A ver, ¿qué significa eso? Es fuerte la palabra. Es decir, la voz del pueblo es la que indica la voz de Dios. El sentir del pueblo es el grito de Dios a través de los insignificantes, de los desapropiados, desde los marginados. Por eso el canto popular del pueblo es siempre en esa sintonía, como reivindicación. Y a veces sonó en nuestros contextos históricos como que fuese lucha revolucionaria. En ningún momento Monseñor Romero quiere hacer esto. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que, como dice parte del poema de Anselmo, está atento con los disfrazados. Y hay que estar atento con los que se disfrazan y nos ocultan la verdad del evangelio. Porque la palabra es el evangelio y el evangelio nos lleva a la cruz. Esto que estamos entendiendo en Cuaresma y cada año lo logramos entender. Pero el problema es que queremos vivir un evangelio que nos lleva a cruz. Esa señal de la cruz es el símbolo inequívoco que es el evangelio de Cristo. No es el evangelio de X persona. Por eso sería bonito que alguna vez tuviesen a la mano las homilías y leyesen la homilía del 20 de junio de 1979. Repito, 20 de junio de 1979. Monseñor Romero está celebrando la misa ezequial del segundo sacerdote asesinado, el padre Rafael Palacios. ¿Ya?
Y Monseñor Romero, en vez de sentir, bueno, siente dolor, ¿ah? Pero no siente odio. Nos pone una frase interesante. Rafael Palacios es el beduino, como en el desierto, el que nos enseña dónde está el camino. Y eso es difícil, en el desierto saber ubicarse dónde está el camino. Si el camino se te destruye a cada momento, ¿verdad? El viento te lo destruye. Y ahí, ¿no? La importancia de seguir a alguien que nos ilumine el camino para entender nuestra historia, para ser cristianos. Gracias, David. Continuamos con el segundo poema que se titula Proclamando la justicia y la verdad. La poesía y otras literaturas, entre ellas los textos de las homilías de Monseñor Romero, son fuente de información histórica, pero en su momento es conversión, es profetismo valiente, audaz, confrontativo en la búsqueda de la verdad, de la justicia y de la paz. Monseñor Romero también es interioridad y a la vez formación cristiana. Es compromiso de fe en Cristo pobre y crucificado. Es formación para un proceso de fe comprometida sin ningún intento de revolución armada. En el ámbito poético en El Salvador sobresale aquella búsqueda incansable de identidad, de valorar la cultura y sus expresiones de emancipación. Estos poetas también son muchas veces incomprendidos, perseguidos y asesinados. A continuación voy a leer el poema. Tus sentimientos, tus palabras, llenas de actitudes evangélicas que tocan lo más hondo de la realidad. Tu vida rebosante de entrega y caridad para restaurar la justicia y la paz. Verdad que seduce, anclaje del amor. Aquella tarde inolvidable apuntaron a tu noble corazón, que se desbordó en solidaridad, sarmiento y sangre esparcida, multiplicándose en el cáliz de los que han dado la vida en la urgencia del amor. En sintonía con el poema Proclamando la justicia y la verdad, hay una frase que me mueve. Perdonen porque quizás solo se les muestra unos 2 estrofas, ¿no? Significativas, pero el poema es más largo, por si no se ha aclarado el asunto. El poema de Anselmo es largo, ¿no? Y profundo. Ya hemos hablado un poco dándole flores a estos poemas que él escribe. Cuando hablamos de justicia y la verdad, hay una frase que me gusta del poema que dice, contemplaste la misericordia. Y esto es novedoso, porque todo mundo tiene odio en ese momento. Y siempre que hay polarización, todo mundo tiene odio y se hace un bando y se hace al otro. Y cada bando odia a sí mismo. ¿Mm? Y ese es el problema, que siempre no entendemos qué significa misericordia. Esto de perdonar en misericordia le llevó a Monseñor Romero otra frase que está en el poema que dice metamorfosis eclesial. Monseñor Romero tiene que hacer un camino. A ver, cuando alguien dice, él se convirtió. A ver, ¿de qué se convirtió? Es la pregunta. Él es bueno. Él siempre ha sido bueno, honesto, sincero. Es una persona que no tiene doblez. Desde el inicio. No estamos hablando de cuando es arzobispo. Es desde el inicio, desde su infancia. Llega a ser sacerdote, trabaja más de 25 años en San Miguel
y es odiado por el clero. Y es odiado por el clero porque no le gusta un sacerdote que sea ejemplar, ¿m? Y que sea honesto. Y ese tipo de sacerdote pues contrasta al normal, ¿no? Esa metamorfosis es complicada porque va de una persona que va logrando entender, pero hay un criterio importante. Monseñor Romero nunca abandona desde pequeño como seminarista, cuando va a Roma, cuando vuelve, cuando trabaja en San Miguel, cuando va, ni siquiera lo eligen obispo porque el hombre va como secretario de la sede, ¿no? De la Conferencia Episcopal del Salvador. Pues y luego lo eligen obispo, obispo auxiliar de San Salvador. Luego lo eligen obispo de Santiago de María. Y luego lo eligen arzobispo de San Salvador. Esa última etapa es la que más conocemos, pero las demás etapas son también interesantes. ¿Y qué quiero decir? Bueno, cuando decimos siguen los crucificados en la historia en el dolor del pueblo, eso recurre al documento de Puebla. Puebla, números del 31 al 39. ¿Cuáles son los rostros que Puebla describe? ¿Dónde está Cristo? Y va ejemplificando rostros de niños, rostros de campesinos, rostros de personas abandonadas, rostros de, ¿no? O sea, ese tipo de rostros podríamos hacer nuestra lista actualizada. ¿Cuáles son los rostros de Cristo abandonado, pisoteado, maldecido en cada historia donde nos movemos? Estos rostros necesitan, el Evangelio dice, odres nuevos. Aquí me parece genial una frase que dice Anselmo en el poema, odres generosos. Es que yo creo que es la clave. Es que ser perfectos no lo somos. Y olvídense que nunca lo vamos a hacer, ¿verdad? Quien se siente perfecto en este momento, pues dichoso, pero está equivocado. ¿Ya? Con toda la certeza de la palabra. ¿Ya? A cualquiera de nosotros algo nos aprieta el zapato. ¿Ya? Todos tenemos errores. Entonces no es eso la vida. Querer ser nuevo. ¿Mm? No. Generoso es lo que tenemos que ser. Con misericordia. Que en nuestra vida se construya una iglesia que muestre, y otra frase del poema, una imagen clandestina de la espiritualidad de la liberación. Es que tenemos que ser personas que realmente dan el otro sabor que no lo hemos visto. ¿Mm? Y eso ya se los dejo de tarea. ¿Qué significa ponerle otro sabor de la que no hemos contemplado ni gustado en el paladar? Monseñor Romero proclama la verdad y la justicia desde que es sacerdote. Él se ha enfrentado a las autoridades de San Miguel, al alcalde, al ministro de Relaciones Exteriores, al ministro de Justicia, ¿no? Cuando asesinan a los hermanos de Tres Calles, porque es un grupo de sacerdotes pasionistas que están trabajando en Santiago de María, pues de algún modo él se va a enfrentar, solo que todavía no tiene el coraje de decirlo públicamente, sino que le va a mandar una carta al presidente y le va a pedir, por favor, explíqueme qué pasa con esto. Yo he estado ahí, yo conozco a esta gente. Él sabe que son inocentes. Entonces, él siempre ha estado ahí. Monseñor Romero tiene amigos poderosos, claro, pero no les pide privilegios. Jamás les ha pedido a ellos que le den a él, sino que siempre les pide la misericordia, como el concepto que está en el relato de el joven, el rico, ¿no? Que lo invita a la cena, pues el Señor lo baja, ¿va? La saqueo, ¿va? Lo baja del palo y lo invita a la cena. Bueno, ¿y cuál es la misericordia y la justicia? Cuando le dice que si yo he robado 3 veces, voy a restituir 4 veces más lo robado. Entonces, ¿qué le dice Jesús? Hoy ha llegado la salvación a esta casa. No se odian los ricos, pero tampoco se les da aplausos, ¿ah? Y se les da complacencia para que sigan haciendo injusticia y tantas cosas inhumanas que se realizan en este país y en todos los países de América Latina o en el mundo.
¿no? Sino que se enfrenta. Y eso es lo que siempre ha hecho Monseñor Romero. Todavía no posee una claridad estructural de la realidad. No sabe todavía las consecuencias profundas de dónde viene toda esta injusticia. Va a tener proceso para lograr entender. El pueblo siempre lo quiso, pero necesitaba asumir la causa de Cristo plenamente. Entender qué significa seguir a Cristo de manera plena. La conversión entonces no llega con Rutilio Grande, el amigo, ¿no? Que lo asesina a casi un mes de que es elegido arzobispo, sino que Rutilio le abre los ojos al sentido pleno del reino de Dios. Y esa es la clave que le incorporó el Rutilio a Monseñor Romero. Como podríamos decir en términos bíblicos, esa es la clave que Juan el Bautista le impregnó a Jesús, la razón por la cual debe anunciar el reino. Y ya. Y tiene que ser buena nueva. ¿Ya? Entonces le abre los ojos el sentido pleno del reino de Dios, que implica una lucha contra el mal estructural. No es el mal de nosotros, entre nosotros, o el mal vecinal. Hay un mal estructural, hay un mal económico en el mundo. Hay un mal despótico sobre las cosas de administración de la economía y la administración del poder y de las legislaciones de los países. El mal hecho institución es el que logra entender Monseñor Romero al final. El mal hecho complacencia con el poder y el mal hecho en las personas que viven cómodamente, que no quieren sacrificarse para nada por el proyecto del reino. Gracias, David. Vamos a proclamar esta buena noticia, este poema que enfocó la espiritualidad de Monseñor Romero y en él también todos los mártires salvadoreños. Aquí hay todo un conglomerado de personas que, como Monseñor Romero, fueron obedientes hasta la muerte como Cristo. Así se titula, obediente hasta la muerte como Cristo. Del Evangelio bebiste la fuerza del Espíritu para anunciar siempre la verdad y denunciar toda la injusticia. Sangre que rige el amor, María al lado de las cruces, lucha y dolor. Del Evangelio soñaste ser iglesia de los pobres y para los pobres, imagen insuperable, opción radical de vida, comunidad de amor y perdón, sendas de vida nueva. Del Evangelio viviste el conflicto y las tensiones, la lucha y las utopías, la victoria que florece, el anuncio del reino, María que se alza en la cruz y tu muerte es alianza perpetua. Obediente hasta la muerte como Cristo. Yo quiero decir esto, a ver si suena fuerte, perdonen. Anunciar el Evangelio, nos dirá Pablo VI, es anunciar la persona, pero sobre todo es anunciar la verdad de Cristo. Y esa es la que pocas veces se anuncia, la verdad de Cristo. Cristo no anuncia una verdad simple y sencilla. Cristo anuncia una verdad compleja, difícil de vivir. Pero cuando se entiende, se es fácil el camino. Porque el primer requisito para entender es ser pobre, desapegarse de las cosas de este mundo. No significa que tenés que vivir en la calle. No entendamos eso. La pobreza tiene un montón de significados bíblicos, ¿no? En la historia de la iglesia que no tenemos tiempo para explicar. Pero no es simplemente vivir en la calle, sino que el dinero no te sea problema para amar a los hermanos.
y para compartir los bienes. En fin, Monseñor Romero quiso una iglesia de los pobres, pero como pueblo de Dios. No una iglesia aislada, ni una iglesia por comunidades dispersas, ¿no? A ver quién es mejor. Y se pelean por quién es mejor. Es un pueblo. Recordemos todo el pasar del pueblo de Israel. Es el pueblo que viene a ver Dios. Capítulo 3 del Éxodo. He bajado y he visto la opresión de mi pueblo. No dice, he bajado, he visto a Carlos, a Edgar, a Sandra, a Gabriela. No he visto eso. Es el pueblo que viene a ver. Le incomoda, le duele, baja. Por eso el evangelio es buena noticia para unos. No se escucha. Hola, ¿me escuchan? Sí. Yo No lo se- estoy escuchando bien. Ok, no se escucha, Sí me se dijeron ahí. escucha. Ok, bueno, Sí, seguimos. sí se escucha. El evangelio entonces es buena noticia para unos y mala noticia para otros. Es así siempre. El camino evangélico, dirá un teólogo que se llama Juan Carlos Escanone, el evangelio no solo es dialéctico, el evangelio es analéctico. ¿Y eso de analéctico qué significa? Que en vez de pelear por el contrario, como es la teoría de Hegel, ¿va? Yo hago añicos y destruyo al contrario para hacer una síntesis. Es el modelo que va a usar Marx, ¿no? Capitalismo, el socialismo se enfrenta y sale el comunismo. Bueno, en el evangelio no es ese el movimiento, es analéctico. ¿Y eso qué significa? Incorporo al contrario y le muestro la verdad al contrario. Le muestro la compasión, le muestro el amor, pero le muestro la verdad. ¿Ya? Es lo que otro filósofo francés va a decir, el ser para el otro. Si yo no anulo al otro, yo quiero que el otro merezca la oportunidad de seguir, de ser mejor. Esa es la intención profunda de Monseñor, buscar el diálogo. Si son adictos a la lectura de las homilías, pues encontrarán cantidad de veces que pide diálogo. Estoy ahí. ¿Por qué no vienen? ¿Por qué me difaman? ¿Por qué dicen tales cosas? En función de eso, entonces, la vida y la felicidad tiene que ser para todos, no para algunos, ¿no? Son adheridos a la cruz en modo analéctico también los clavos, la corona, las escupidas, los insultos, los golpes, los latigazos, las difamaciones interminables que nunca paran, tanto en Jesús como en la figura de Monseñor Romero. Y siempre Jesús termina con esa frase, perdónalos, porque no saben No se lo que hacen. escucha. Que no se escucha, dicen. Sí se escucha. Si se escucha, hermana Bueno. Modesta, usted quizás tiene mal el internet Problema. Bueno, Sí se escucha. Yo sí lo en escucho bien. Panamá. bueno, Sí. perfecto. En Bolivia Entonces, también escuchamos. bueno, seguimos. Perdonen si no escucha. La No hay muerte, problema, yo sí lo escucho bien. vaya, la muerte entonces no es gloria. ¿Mm? A veces uno dice tanta emoción por la muerte y la gente va a hacer las procesiones porque le encanta ver morir a Jesús. No sé por qué hacen eso, ¿ya? Pero bueno, ese es un poco Por de tradición. nuestras costumbres que no logramos entender, ¿ya? La muerte entonces en los mártires no es simplemente muerte por muerte, es la evidencia que el mal no le gusta lo que se está haciendo, porque lo que subvierte el orden establecido a nadie le gusta. Nadie le gusta que llegue a tu casa y te diga, está un chiquero, eso es un basurero, ¿ya? Te voy a ordenar, te voy a ayudar a ordenar. A nadie le gusta que le hagan esas cosas. Pero eso es lo que trata de hacer en sentido social Monseñor Romero. La gloria entonces proviene cuando se descubre la causa y se identifica con la causa de Cristo. Entonces eso produce gloria, porque no es la causa de Monseñor Romero, es la causa de Cristo, donde todos los santos dicen a mayor gloria de Dios. Y esto, por ejemplo, San Ignacio Loyola lo tiene muy claro.
¿Ya? Todo se hace para Él, no para mí ni para nadie, es para Él. Otro pensador franciscano, Juan Duns Escoto, hace la pregunta, y esto es serio: ¿Cristo murió por nuestros pecados? Porque eso es la teología de Pablo, no es la teología de Jesús, con todo el respeto. ¿Cristo murió por nuestros pecados o porque el reino de Dios sigue siendo contrario al reino de este mundo? Por eso murió Cristo, porque esto que anuncia Cristo es contrario al reino de este mundo. Por eso el reino de este mundo tiene todas las anchas para hacer lo que quieran con la gente pobre y humilde. Tiene todo el poder para hacerlo, para escupirlo, para destruirlo. Pero el reino de este mundo no puede quitar algo que Monseñor Romero dice: la verdad. Mi palabra desaparecerá, pero la palabra que es Cristo permanecerá en los corazones que lo hayan querido comprender. Hoy se habla de un nuevo orden mundial y la Iglesia, si quiere ser fiel a Jesús, debe ir en contrasentido a ese orden, donde tanta ciencia no ha resultado una justicia social. Pues ese orden mundial sacrifica a humanos, los mismos humanos que siguen sacrificándose en la historia continua de nuestro pueblo. Todo para obtener riqueza y poder. Teniendo ya el contexto y la reflexión teológica de estos primeros 3 poemas, damos la oportunidad para que 5 personas reaccionen, teniendo cada intervención 1 minuto. ¿Alguien quiere participar? ¿Qué es lo que nos dice toda esta gama de poemas, 3 poemas que hemos estado escuchando? Nos han ubicado en su contexto de cada poema y se ha visto la teología de Monseñor Romero. Queda abierto el micrófono para 5 personas. 1 minuto por persona. Hola, hola. Lo escuchamos, Salvador. Salvador Reyes desde El Salvador, Soyapango. En el año 80 yo pues ya contaba con 16 años, estaba muy joven. Vivía muy cerca de Catedral, el centro de San Salvador, y pues a esa edad de 16 años pues ya trabajaba y estudiaba. Ya tenía un poquito de conocimiento. Y tuve la oportunidad de estar en varios acontecimientos que surgían en San Salvador, en Catedral, en la iglesia Rosario. Conocí a Monseñor Romero. Llegaba allá cerca por donde yo vivía, una parroquia nuestra que se llamaba Cristo Rey. En ese entonces párroco era uno de origen español, Daniel, el cual pues fue exiliado del país porque fue un acontecimiento después con esto de la ofensiva. Me parece lo que dice David en los párrafos de en aquel entonces una iglesia tranquila, una iglesia acomodada, porque no le golpea la realidad del entorno social que estábamos viviendo en ese entonces, allá en el 80. Del 80 para acá yo empecé a estudiar ya lo que es bachillerato. Trabajaba y estudiaba a temprana edad, aprendí oficio de zapatero, en el cual me defendí, saqué el bachillerato. En ese entonces había una gran cantidad de demandas, la clase obrera pues exigía muchas cosas que no tenía: agua, electricidad, una vivienda y muchas cosas, salud, hospital. Y la iglesia, pues una iglesia que sinceramente solo se visitaba en tiempos de Cuaresma, que se llenaba bastante. Y Monseñor Romero
me parece cuando dice David, con lo que dice de el padre Rutilio, antes de morir habló con él, pero con su muerte Romero como que despertó de la comodidad y como que eso fue algo así como Francisco de Asís cuando abraza al leproso. Hubo un cambio interior, así le pasó a Monseñor Romero con la muerte de Río Grande. Las cosas cambiaron. Dejó una comodidad, dejó aún de servirle en aquel entonces a los poderosos, un grupo élite. En aquel entonces las 14 familias más acaudaladas de nuestro país. Y además, pues no solamente los acontecimientos sociales agobiaban nuestro país, nuestras necesidades, sino que también todo mi país y aún Centroamérica vivíamos bajo esa tensión de las dos potencias. El comunismo progresando y llegando más cerca a los Estados Unidos, llegando ya a Nicaragua. Y el país, pues, entró en una pugna, ya no era civil, ya no quería las clases internacionales, ingresaron aquí, y el capitalismo que no quería abandonar esta clientela centroamericana. Nuestra iglesia pues entró en un ámbito pues hacia dónde hacerse, a defender a la clase obrera, a la clase necesitada o quedarse siempre al tío de los pocos. Y así fue como fuimos avanzando, llegando a estos momentos en que hoy son otros ámbitos sociales. Conocí a Monseñor Romero y aún cuando estuvo aquí entre nosotros Graciano, Fray Graciano, tuvimos varias conversaciones y él me decía que estuvo presente aún en los acuerdos de paz y yo también ahí estuve. Y estuvimos hasta como las 11 de la noche en frente a Catedral. Ahí estuvimos con Fray Graciano y él me compartía varios acontecimientos de aquel entonces que para nosotros no sabíamos, de la conflictividad social y la iglesia. Bueno, hermano, es mi participación, paz y bien. Gracias, Salvador. Las hermanas Clarisas. Paz y bien, buenas noches, hermanos y hermanas. Paz y bien. Muy, muy bonita la fusión que se siente, que se respira de la poesía, ¿verdad? Monseñor Romero tenía esta sensibilidad también muy grande, ¿verdad? Al arte, a la poesía, a la música, bueno, al arte en general, ¿verdad? Y qué bonito profundizar pues en estos escritos, ¿verdad? Poemas de Fray Anselmo y todo lo que nos proporcionan, ¿verdad? Yo pensaba que una de las grandes virtudes de Monseñor Romero, que la llamada más grande, siento yo que escucho yo en mi corazón, es como esta llamada de la persona de Monseñor a la conversión, ¿verdad? Y siempre su celebración, pues voy viendo, ¿verdad? Que coincide en este tiempo cuaresmal. Y él habla muchísimo de eso. Pues nosotras acabábamos de celebrar el Vía Crucis esta tarde, lo celebramos aquí internamente, ¿verdad? Con todas las hermanas y profundizábamos en cada estación diferentes frases de las homilías de Monseñor Romero y redundan bastante en este aspecto de la conversión. Y también, ¿verdad? Es sentir que su presencia está tan viva. El día de ayer que preparábamos también para la Eucaristía de ahora, alguna munición de entrada, ¿verdad? Los cantos. Comentábamos eso con las hermanas, que su testimonio de profecía, siempre que uno abre donde sea una página de las palabras de Monseñor Romero, se respira eso, pues la actualidad de sus palabras y la llamada a hacerlas nuestras desde lo profundo del corazón, vean, no solo en un canto o en decir cosas, sino que a pedir también, ¿verdad?, la gracia de sentir a Monseñor Romero latente en el corazón. Y lo otro también, ¿verdad?, con lo que quería concluir,
es que nosotras también hemos estado celebrando, bueno, las hermanas aquí desde que llegaron, se fundó este monasterio aquí en el país, en El Salvador, se acogieron bajo la protección de Monseñor Romero y los mártires, ¿verdad? Y es una gran riqueza el respirar en esta comunidad, esa sensibilidad, ¿verdad? Los mártires, sentir que ellos dan un empuje y una gracia que bien misteriosa y bien grande, que late y que se respira en la comunidad. El miércoles celebramos la memoria de Sor Mirna Maribel Soriano, que falleció hace 15 años y ella pues también tenía este amor profundo a Monseñor Romero. Y así pues cada una de las hermanas aquí procuramos, ¿verdad? Sentir y hacer crecer nuestro amor y que el testimonio de Monseñor sea esa clara lumbrera, ¿verdad? Que nos mueve a nuestro seguimiento del Señor pobre y crucificado, como lo dicen nuestros padres, y que ilumina, si no deja ninguna sombra, ¿verdad? En nuestro interior y en todo el entorno que nos rodea. Muchas gracias. Paz y bien. Paz y bien, muchísimas gracias. Vamos a compartir otro poema, ¿verdad? Que se titula Padre de los pobres y oprimidos. Dice así: pastorear la iglesia perseguida, indescifrada llamada y opción en consagración total, derrocando el odio de los opresores, anclado en la realidad del pueblo. Después de ver tanta sangre, la tierra abandonada, escombros sospechosos, perros que deambulan anunciando más muertes. Irrenunciable tarea del profeta, escuchar a Dios en los pobres y oprimidos, defendiendo incansablemente la justicia, cuerpos ensangrentados, rostros entre los jardines, en las calles, en los ríos, en las montañas, cotidianidad absurda, perpetuo sistema repleto de mal, interminable ceguera y olvido sobre viejos troncos invictos. Cuando hablamos Padre de los pobres y oprimidos, hay que recordar que esta frase pertenece a los primeros cristianos. Es como se invocaba al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que viene a nuestro mundo, a nuestra historia, a cada persona, pero no simplemente para que te hablar en lengua, perdóname. O sea, el Espíritu Santo no es eso. Te viene a ser fantástico y te viene a dar un show. No, el Espíritu Santo no es eso. Hay que entender muy claro el objetivo de los primeros cristianos. El Espíritu Santo es el Padre de los pobres y oprimidos. El Espíritu Santo es el que nos mueve a ir hacia los pobres y oprimidos. Entonces, automáticamente, lo que nos quieren decir los primeros cristianos es que si no te mueve ir hacia la gente desvalida, a la que está mal, entonces, hacete la pregunta, ¿qué espíritu es el que tenés? El Espíritu Santo no. Y eso es claro. El Papa Francisco dice en una audiencia general del 19 de agosto del 2020, en plena pandemia. El amor preferencial por los pobres es misión de todos. Es un criterio clave de autenticidad cristiana. Tenemos que superar un gran virus. Uno dice el virus de la pandemia. No, el virus de la injusticia social, las desigualdades de oportunidades, de la marginación y de la falta de protección de los más débiles. Este es el virus, esta es la tarea, esto es lo que te invita el Espíritu Santo a hacer.
Interminable ceguera, dice Anselmo en su poema. Interminable ceguera y olvido por parte de aquellos que no logran entender esto. Sobre viejos troncos invictos y todavía se sienten poderosos porque lo son. En este mundo lo son, ante Dios no. Monseñor también nos muestra ciertas frases y no voy a más que solo leer las frases para que suene en nuestro oído y en nuestro interior. También quiero que quede bien claro esto, hermanos, que algunos han dicho que el nuevo arzobispo no quiere ser obispo de los ricos, sino de los pobres. Es mentira, los amo a todos y es misión amarlos para salvarlos a todos, pero a cada quien lo que le exige el Evangelio. Homilía del 8 de mayo de 1977. Hago otra cita. Que no nos distinguimos entre ricos y pobres, sino entre convertidos a Cristo. Aunque se pierda la vida y se pierdan las comodidades, pero se tenga la satisfacción de seguir en el amor al Redentor, que siendo rico se hizo pobre para hacernos ricos, con la verdadera riqueza del cielo. Esto es lo que les pido hoy. Este 19 de junio, les pido, les suplico, que por favor seamos hermanos. Siguiente cita. Por eso, más que odio o resentimiento, me da lástima. Y hago un entre paréntesis lo que decía la hermana Clarisa, el perdón, la paz, la reconciliación. Es que habían razones para odiar y suficientes razones para odiar, pero no era el corazón de él. ¿Ya? Entonces, no nos distinguimos. Por eso más que odio, resentimiento, me da lástima. Esos pobres idólatras que no saben la fuerza de este amor que tú me has dado. Dales amor, Señor, a ellos también. Homilía del 3 de julio del 77. Por eso no basta esa pobreza exterior. También quiere decir a los que predican la pobreza o una iglesia de los pobres únicamente por demagogia, sin corazón, únicamente por alardes. Bienaventurados los pobres de corazón, los que tienen el corazón necesitado de Dios, los que en la cruz y en el sacrificio encuentran la alegría de la vida, los que han aprendido en el crucifijo el verdadero secreto de la paz, que consiste en amar a Dios hasta el exceso de dejarse matar por él y amar al prójimo hasta quedar crucificado por los prójimos. Homilía del 3 de julio de 1977. Y la última, como Cristo, una preferencia para el que sufre, no para paralizarnos, sino para señalar a todos el camino de la caridad, el camino del amor, y para decirle a todos que también los pobres tienen que convertirse. Pobres que no se quieren promover, que viven en la pereza, que no tratan de rehacer sus vidas y vivir como hijos de Dios. También están colaborando en la situación de injusticia social. Homilía del 6 de agosto de 1977. Bien, vamos a compartir el último poema que se titula Patrono Universal de la Dignidad Humana. Y en este poema queremos recoger esa mirada desde el Evangelio que en Monseñor Romero descubre al pobre, al oprimido, al que es explotado y se pone en sus zapatos para sentir el dolor y el sufrimiento. Y por eso no nos tiene que extrañar su defensa de la dignidad, de la vida, de los derechos de todo ser humano y verlo también en ese carácter universal. Monseñor Romero lo vuelve universal porque es el signo de la iglesia. El poema dice así: tus palabras no eran vacías como la de aquellos otros.
y se estrellaron en la ceguera de soles desconocidos frente a los mismos dioses mortales que reniegan empuñando la muerte, cortejos y epitafios. Eres el pastor de siempre, que más allá de aquel atardecer señaló la sombra ya institucionalizada, oscuras locuras de los políticos. El mal se desbordaba como la sangre, en la miseria que desorienta a los valientes, a los olvidados en la misma causa, rompiendo el porvenir atropellado, viñadores asesinos, sangre de Cristo victoriosa. Tus palabras eran la libertad, evangelio que siempre proclamaste con la dignidad de tu vida, de tu pueblo ensangrentado, cirio que ardía lentamente, incienso necesario ante la barbarie, memoria que se arrastra, mortajas que no alcanzaron en las masacres no descritas, luto y levadura. Cuando hablamos de patrón universal de la dignidad humana, esa es una reacción teológica de posterior. Ya, en ningún momento él quería ser patrono universal de los pobres, o que le colocaran en la bahía de Westminster como uno de los grandes santos del mundo. A ver, no es esa la condición de Monseñor Romero. Él no pretende ser alguien importante. Él pretende decir la verdad de Cristo. Y esa es fuente de liberación. Si no es fuente de liberación la verdad de Cristo, entonces habría que preguntarse si es a Cristo el que estamos anunciando. Anselmo dice memoria, en la memoria cotidiana y contemporánea hay una sombra. Y esa sombra no es simplemente un fantasma, es una sombra que cobra institución, que cobra poder. Que en otra frase dice, oscuras locuras de los políticos. ¿Cuántas cosas se hablan en nombre del pueblo? Y aquí es lo que hace hincapié Monseñor Romero. Nadie tiene la autoridad de hablar en nombre del pueblo, más que solo el pueblo. Una organización no puede representar a un pueblo, por muy enterada y muy abierta que esté en sintonía con las demandas del pueblo. Siempre será la institución la que va a defender, la ONG o quien sea. Masacres no descritas. Aquí hablamos y recordamos a mártires, sacerdotes, catequistas, gente conocida, gente que podemos nombrarla, gente que podemos relatarlas en la historia. Pero aquí hay algo más profundo. Aquí hay alguien que nunca tuvo nombre y sufrió y sigue sufriendo. Es el grito desesperado en plena guerra. Es que no hemos acabado la guerra si hablamos de El Salvador. Seguimos devanándonos en violencia. No hay forma de parar, a no ser que haya una reeducación, porque la educación que tenemos no está para eso. Una profundización de reeducar nuestro pueblo. Monseñor Romero es nueva vida para los sedientos de libertad. Y eso es interesante porque hay una homilía. Es que me caló eso que dijo la hermana Clarisa. Es que hay razones para estar molesto. El 24 de febrero de 1980, Monseñor Romero está el día domingo haciendo una homilía, pero el jueves pasado, anterior, ya, le han dinamitado la radio. ¿Ya? Estando él en Roma, él vino el viernes. La dinamitación de la radio fue el jueves. ¿Ya?
En lugar de gritar y de decir quién fue y que de quién maldito, que cualquier otra frase que seguramente nosotros haríamos. El que dice, llama a los jesuitas, llama a todos los amigos de él y le pide, ¿qué podemos hacer? Es que la angustia de él no es él, la angustia de él es la verdad de Cristo. La radio tiene que funcionar. Y es bonito si uno va y lee la homilía del 24 de febrero de 1980, hay una cosa que, no sé, por lo menos dan ganas así como de sentir felicidad y de llorar. ¿Por qué? Porque inmediatamente la Conferencia Episcopal de Costa Rica le dice, aquí hay un empresario que le va a transmitir la homilía. Y esa homilía nunca dejó de transmitirse. Y es curioso, esa homilía fue retransmitido por otra cadena de Europa que la sintonizó perfectamente el día domingo a la misma hora. O sea que no se cayó la voz. Entonces dice una frase de Monseñor Romero, dice, a ver, dinamítelo otra vez y yo les reconstruiré la radio. ¿A qué te suena? ¿No? La frase de Jesús, ¿va? Tiren este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. ¿No? Tiren la radio, tiren lo que quieran, no hay problema. Tengo amigos que siempre me van a echar la mano. Ese es el estilo de él. Y cuando oigo, dice, ya citando a Monseñor Romero, cuando oigo gente que me dice, me he vuelto a la iglesia porque ya había perdido la fe, pero ahora siento que la fe renace en mi corazón. Siento que no es mi palabra, ni mi actitud, ni nada mío, sino que es la fuerza del Espíritu. El poder de Dios es el único que puede llegar al corazón de cada uno de ustedes. ¿Qué es mi palabra? ¿Qué es la sabiduría humana? Sino un ruido que llega hasta el oído externo. Pero de este oído hasta el corazón hay un camino que solo Dios puede recorrer. Y dichoso el predicador que no pone su confianza en el ruido de sus palabras, aunque vayan envueltas de gran sabiduría humana. No pongamos nuestra confianza en el poder de la tierra. Jamás he tolerado ni he consentido que la predicación del evangelio se revuelva con el lenguaje de una revolución. ¿Cómo no le va a doler a la iglesia una civilización de egoísmos, una civilización de desigualdades tan crueles en que el pobre, el desamparado, el hambriento, el desnudo, el sin techo, como si no fuera hombre, como si no fuera hermano? Ya hemos dicho, hermanos, que esto no es una defensa de la pereza, de la holgazanería. El que no trabaja, dice la Biblia, que no coma. Pero se trata de estas situaciones que ya se hicieron como costumbre entre nosotros, como si fueran diversas clases de hombres, los ricos y los pobres. Si somos de la misma carne, si somos del mismo origen y tenemos el mismo destino. Si a todos nos ha amado Cristo y con todos se ha identificado, ¿por qué hay división en nuestro pueblo? Y la frase que creo yo que es importante, ¿no? Siempre que se habla de Monseñor Romero, hay que decir esto. Y hay un hermano que en el chat pone que si se explica, ¿cómo es que dice el hermano? Puede relacionar. San Romero fue y es pastor según el corazón de Cristo. Eso es fácil en esta cita. La palabra queda y este es el gran consuelo del que predica. Mi voz desaparecerá, pero mi palabra, que es Cristo, quedará en los corazones que lo hayan querido acoger. Es que no hace falta de elucubraciones teológicas y complicaciones dogmáticas y tratar de bajar una teología. Bueno, hay que hacerla, porque esa es la intención de lo que nos toca comer de esto. Sí, pero hay algo más profundo. Yo creo que es el primer movimiento del samaritano hacia el que está tirado en el camino. Se le retorcieron las entrañas. Eso es. Si no te mueve las entrañas, entonces, ¿de qué cristianismo estamos hablando?
Gracias. Gracias tanto a Fray Anselmo, a David, que tiene la habilidad de estar en formaciones con agentes de pastoral y en espacios académicos. Gracias, David, siempre por tu aporte y porque tu corazón vibra con el Señor. Y aquí estamos muchos que también nos mueve el corazón. Tenemos nuevamente un espacio, el final ya, casi el cierre, para oír voces de ustedes, siendo breves. Esperamos la participación. Así que tienen la palabra y pueden levantar la mano con las reacciones que tiene el Zoom. Eso nos ayuda. Muy buenas noches. Soy Sandra Oliva de aquí de Planes de Renderos, soy de la OFS, soy la formadora regional. Realmente mi pobre testimonio de San Romero que puedo darles, hermanos, es que yo prácticamente tenía 7 años cuando a él lo asesinan. Y yo recuerdo mi padre me dijo esa vez, ¿verdad?, que ese día lo habían asesinado. Yo realmente desconocía muchas cosas de él. Prácticamente soy de la generación que creyó y creció prácticamente bajo, yo diría, bajo un velo histórico de negación, pero también de un montón de mitos que se entramaron en la imagen de Romero, que de que era comunista, que era tantas cosas, ¿verdad? Entonces prácticamente esa generación crecimos con esa idea y esa visión. Prácticamente ahí cerca del 2000 recuerdo, bueno, ya bastante adulta va, asistiendo a las, ¿cómo se llama?, a las actividades de los mártires en la UCA, fue que tuve la oportunidad de leer las reflexiones cuaresmales de San Romero. Realmente me tocaron profundamente. Y desde esa visión, desde sus homilías y de lo que él ha plasmado, es que cambió mi visión sobre Romero. Todas aquellas cosas con las que yo crecí creyendo que era Romero, ¿verdad? Porque prácticamente, y eso pienso yo que ha sido uno de los pecados gravísimos, que no es de buscar culpables, pero que ha tenido la iglesia como estructura, que toda una generación ha vivido y ha crecido engañada bajo la imagen de Romero, mostrando una imagen de él, de un comunista, de una tendencia, ¿verdad? Y bajo esa semblanza, a estas alturas de la historia, yo he detectado que sigue habiendo mucha resistencia de aceptar todo el legado de Romero. Inclusive él ya es santo, nadie le puede hacer nada, ¿verdad? Sin embargo, hay un sector en la Iglesia Católica que todavía lo rechaza. Y no me quiero meter en juzgar al clero, ¿verdad? Porque cada quien, ¿verdad? Sin embargo, inclusive dentro del clero mismo, ¿verdad? Pero bueno, la verdad es que uno de mis grandes temores que yo tengo, y lo digo, como dijo Yacuría con San Romero, Dios pasó por este país. Nos dijo verdades que a veces no queremos escuchar. Y uno de mis grandes temores es que el juicio final para nuestro pueblo va a ser en la medida de las palabras de lo que San Romero dijo. Y hasta ahora en este siglo XXI tenemos el reto mayúsculo y como salvadoreños, no hemos hecho casi nada por cambiar esa estructura. Primero. Segundo, la gran pregunta que yo tengo, ¿qué le vamos a heredar a la siguiente generación de salvadoreños sobre Romero? Porque como católicos a veces no les hemos dado buen testimonio a la generación naciente. Entonces es ahí uno de los grandes retos que tenemos. Ruego a Dios, pues, nosotros como Orden Franciscana Seglar, pues tenemos un reto mayúsculo, vivir el evangelio, del evangelio a la vida y de la vida al evangelio. Entonces en San Romero hallamos prácticamente un testimonio que nos abraza y nos cuestiona. Entonces realmente como franciscanos seglares, que dijimos un sí el día que profesamos, no tenemos de dónde decirle Señor no. O sea, nos reta más que abrazar el evangelio y como dice David, los pobres. ¿Qué vamos a darle a los pobres? Hoy en este siglo XXI que los está despreciando. Vaya a ver la situación lamentable que se vive en los hospitales, enfermos,
que se mueren, no hay medicinas y tantas cosas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros hoy? Entonces, ruego a Dios pues que el Espíritu del Señor nos ayude a despertar, porque, y si realmente, créanme, se los digo, hermanos, a mí me preocupa qué les vamos a dejar a la siguiente generación de católicos salvadoreños sobre Romero y sobre el testimonio de nuestros mártires, porque tampoco nosotros como adultos no lo hemos asumido. Así que esa es mi reflexión y saludos, Fray Anselmo, y a todos. Bendiciones, un abrazo grande. Gracias, Sandra Irenchu, desde el sur de esta patria grande. Lo primero, un abrazo desde Chile. Quisiera compartir un poquito lo que ha sido el caminar de la iglesia comprometida con los pobres, de la iglesia que aquí en Chile durante los 80 y desde antes asumió la defensa de los derechos humanos y de la dignidad humana, en momentos también políticamente muy complejos bajo una dictadura militar. Y en aquellos años, que yo era joven y empezaba a andar en este camino, y empezaba a aprender de mis mayores, de los hermanos religiosos, religiosas y laicos de las comunidades cristianas de base acá en Chile. San Romero siempre fue una tremenda figura, un tremendo testimonio. Fue fuerza, fue convicción, fue ánimo, fue esperanza y fue modelo. Nosotros acá caminábamos, hacíamos todo nuestro caminar muy de la mano de Romero. Y en él y en sus homilías encontramos la fuerza, la convicción y los argumentos para confrontar no solamente a los sectores dominantes que arrasaban con los pueblos, sino que también a una iglesia acomodada y que no estaba viviendo el evangelio porque no estaba unida a esa verdad que es Jesús. Cuando David antes hablaba de la verdad, desde la que uno se abre el diálogo, esa verdad es la persona de Jesús, es el evangelio. Y aquí en relación a la fidelidad al evangelio también se vivían grandes conflictos. Y en esos conflictos, Monseñor Romero y su testimonio fueron para nosotros claridad, fueron luz, fueron guía. Y hay una homilía de Monseñor Romero, aquella donde llama al ejército a dejar de disparar contra el pueblo. Y hay frases de esa homilía que aquí en Chile, la iglesia comprometida con la defensa de los pobres y de los perseguidos, pronunciamos varias veces en la calle y en medio de la represión. Lo hicimos en los años 80, varias veces, con el movimiento contra la tortura Sebastián Acevedo. Pero curiosamente lo volvimos a hacer hace muy pocos años, 2018, lo volvimos a hacer en el 2019, en medio de lo que fue el levantamiento social que se vivió estos últimos años en Chile. Y desde Plaza Dignidad, desde el lugar que convocaba todas las grandes movilizaciones en demanda de un cambio al sistema opresor, volvimos a pronunciar esa homilía, en el nombre de Dios les demandamos. Y lo hicimos frente a frente, cara a cara con las fuerzas policiales que en ese minuto estaban reprimiendo. Como comunidades cristianas, como una coordinadora, Paz Fruto de la Justicia se llamaba esa coordinadora que formamos desde comunidades cristianas de base, laicos, laicas, religiosos, religiosas. Y es curioso porque particularmente esa homilía de Monseñor Romero nos ha acompañado tantos años y la hemos repetido tantas veces en distinto contexto, pero siempre en momentos de dolor, de opresión, de represión y a la vez de esperanza. Y sus palabras nos han servido para confrontar a los poderes
que olvidan que somos personas, que olvidan que los pobres somos personas y somos hijos e hijas de Dios, llamados a la libertad, creados para la felicidad. Y bueno, eso quería compartirles. Un abrazo grande, paz y bien a todos y a todas. Paz y bien, muchas gracias. Bueno, de esta manera queremos agradecerles a todas y a todos por acompañarnos. Y nosotros pues como escuela, como religiosos y laicos, y llevamos adelante reflexiones del carisma franciscano y también estas reflexiones sobre nuestros mártires. Los frailes han hecho un gran esfuerzo, ¿verdad? Con una oficina de los mártires para sacar del olvido y para compartir todas esas experiencias martiriales, toda esa entrega, toda esa ofrenda que han hecho muchísimas y muchísimos salvadoreños. Entonces es un gozo compartir en este día en honor a Monseñor Romero. Yo estoy muy agradecido y bueno, que ojalá Monseñor Romero nos siga iluminando en todo, bueno, de hecho nos está iluminando en todas estas situaciones que estamos viviendo en nuestros países y en todo lugar. Solo una intervención de parte mía. La escuela ha intentado sacar un pequeño manuscrito. Le hemos titulado Oraciones para el Camino, Semana Santa. Hemos tratado de hacer común o poner en común los días principales de la Semana Santa, que sería Domingo de Ramos, jueves, viernes, sábado y domingo de resurrección, con una serie de oraciones. Así que ya lo subí yo al chat de aquí del Zoom, para que también ustedes, pues en momentos determinados, podamos hacer las oraciones respectivas de forma particular. Algunas de las imágenes que hemos utilizado son de Fray Jairo. Hay que nos disculpe si derecho de autor, ahí está lo que René le haya dicho. Pero nos han sido unas imágenes muy curiosas, o sea, unos colores muy propios, muy típicos de Jairo. Y pues la utilizamos con el perdón del autor, no son con fines lucrativos, sino con fines de oración, de espiritualidad, de una espiritualidad franciscana. Todos somos parte, hijos de un mismo Padre, bueno, de dos padres, de Padre Dios y de nuestro Padre San Francisco. Así que ya están, ya lo subí también al chat para que, pues, hagamos las oraciones del caso, si queremos. Gracias. Yo solo un saludo a todos y me mueve decir lo siguiente, lo que Vivanco dijo. El Monseñor Romero no es del Salvador, es del mundo, ¿no? Donde existe algo que trabajar por mejorar las relaciones humanas, ¿no? Especialmente cuando el tropiezo siempre es el poder y el dinero. Entonces, Monseñor Romero siempre sirve. O sea, esa es lo bonito del Evangelio, que no se ata a una religión, ¿ya? No se ata a una ideología, se ata a la verdad que siempre ha estado durante tanto tiempo el Espíritu Santo tratando de decirnos con gritos, ¿no?, lo que debemos hacer. Gracias y buenas noches. Tenemos una canción de cierre. Vamos en este espíritu finalizando.
tierra del hambre, yo vi pasar a un viajero, humilde, manso y sincero, valientemente profeta, que se enfrentó a los tiranos para acusarles el crimen de asesinar a su hermano, a defender a los ricos. Podrán matar al profeta, pero su voz de justicia no, y le impondrán el silencio, pero la historia no callará, y le impondrán el silencio, pero la historia no callará. Con su evangelio en la mano, Monseñor Romero quiso hacer justicia y la hizo, pero no gustó al villano, porque su voz fue el aliento que defendió al campesino, iluminando el camino, la libertad de este pueblo. Podrán matar al profeta, pero su voz de justicia no, y le impondrán el silencio, pero la historia no callará, y le impondrán el silencio, pero la historia no callará. Su pecado fue querer que los obreros comieran, que un Padre Nuestro tuvieran para rezarlo comiendo. Cuando Dios no hace justicia, porque no entienden los ricos, de los pobres sale el grito que aprendieron del profeta. Podrán matar al profeta, pero su voz de justicia no, y le impondrán el silencio, pero la historia no callará, y le impondrán el silencio, pero la historia no callará. Su muerte no es coincidencia, deben temblar los tiranos, son ellos los que en sus manos llevan la mancha del crimen, y toda la oligarquía, torpes de tanta demencia, han firmado su sentencia, comienza ya su agonía. Podrán matar al profeta, pero su voz de justicia no, y le impondrán el silencio, pero la historia no callará, y le impondrán el silencio, pero la historia no callará. Viva Monseñor Romero. Que viva. ¡Que viva! ¡Viva! Eso, mis hermanas y Viva. hermanos, hemos Que llegado viva. entonces
al final con esa alegría franciscana, con ese gozo de seguir transformando desde el Evangelio, de seguir viendo desde el Evangelio y de seguir también en esa actitud profética de denuncia. Muy buenas noches, muchísimas gracias para todas y para todos. Así bien. Un fuerte abrazo, muchas gracias, hermano. Bueno, un gusto. Buenas noches. Gracias. Eso, Evita, Melvin, Ana, Noris, Yolanda, la hermana Modesta de Panamá, muy bien. De Argentina, muy bien, muchas gracias. Sor Inocencia, muchas gracias. Evita, Yolanda, muchísimas gracias. Sandra de Honduras, muchas gracias. El hermano Manuel de Costa Rica, pura vida, muchas gracias. Karen, Ada Ibis, muchas gracias. Nori de Guatemala, muchas gracias. Gracias. ¿Verdad? La a hermana ustedes. Judith, que estaba muy puntual ahí. Muchísimas gracias. Bueno, paz y bien y buenas noches. Gracias, David, por Bueno, muy bonita la charla. Muchas gracias. Muy profunda. gracias. Bueno, buenas noches. Un abrazo para todos. Muchas gracias, hermana Ana. Bueno, Así bien. bueno, paz y bien.